Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. ¿Quieres promocionar tus libros en las redes? ¿Sí? Si tienes una marca relacionada al sector editorial o eres escritor o escritora, quizás siente que es difícil promocionar tus productos dentro del entorno digital. Sin embargo, vender libros de forma efectiva en redes sociales es posible. Ojo, no todas las plataformas son las apropiadas para hacerlo, pero, por ejemplo, Instagram, al ser una red social totalmente visual, es una muy buena opción. Y es que con ciertos conocimientos y técnicas que te mencionaré hoy, seguramente encontrarás a tus lectores indicados. Y ojo, que además para celebrar el Día Mundial del Libro, en EasyPromos vamos a sortear una tarjeta de Amazon de 20 € para que puedas comprarte el libro que más te guste. Y participar es muy fácil. Te dejo en la descripción de este vídeo un enlace a un quiz de preguntas sobre literatura. Y solo lo debes completar lo más rápido posible para participar en el sorteo. ¡Suerte a todos! Y nada, si te gusta el contenido de marketing, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es EasyPromos TV. ¡Vamos! Pues eso, hoy te daré algunas ideas para promocionar un libro en Instagram utilizando el recurso de los sorteos. ¡Vamos allá! Sorteo de un ejemplar o de un lote de libros. Está claro que escribir un libro es un arte y publicar un libro es un orgullo máximo para un escritor. Eso está clarísimo. Sin embargo, el objetivo principal siempre es vender, porque, claro, hay que recuperar inversiones y obtener beneficios para poder seguir dedicándose a ese arte. Y por eso, promocionar y dar a conocer las obras es sumamente importante para atraer el interés en los lectores. Y para hacer publicidad, Instagram es una herramienta ideal, ya que más allá de las promociones pagadas, en esta plataforma se utilizan los sorteos como en ninguna otra. Y es un gran recurso para ganar seguidores, llegar a nuevos usuarios y finalmente generar interacciones. Entonces aquí hacer un buen sorteo complementado con hashtags puede hacer que tengas muchos comentarios e incluso indagar más en las opiniones de la audiencia. Por ejemplo, Sandra Barneda, presentadora española, sorteó un lote de sus libros. Fue a través de los comentarios y participaron todos los que comentasen un hashtag determinado, lo que también ayuda a la publicación a llegar a más usuarios. Sorteo de varios ejemplares. Por lo general, si estás en el negocio editorial, entenderás que un solo libro no atraerá a distintos tipos de lectores. Y es por eso que si quieres llamar la atención a una audiencia más grande y más variada, considera dejar el premio abierto para que el ganador escoja entre una variedad de libros. Y así también darás el poder al participante de conseguir algo que le satisfaga ajustado a sus gustos. Y eso te aseguro que se agradece. También puede ser una buena opción sortear más de un ejemplar del mismo libro, pues entre más posibilidades de ganar, seguro que hay más participación. Ahora veamos un ejemplo de Click Ediciones. Ellos hicieron un sorteo entre los usuarios que los siguen para que comentasen una publicación mencionando a un conocido. Y esto ayuda a sumar nuevas personas a la comunidad y difundir el sorteo a nuevas audiencias. Además de la publicación en el feed, es muy importante usar las historias para reforzar la difusión de este sorteo. Recuerda que hoy en día muchos usuarios de Instagram usan la red social solo para ver las historias o pasan más tiempo allí que en cualquier otra sección. Y es que los posts regulares en los últimos años han perdido algo de relevancia. Sortea el libro usando otras redes. Si bien Instagram va a ser el centro del sorteo, es una buena idea aprovechar la audiencia que tienes en otras redes. Por lo tanto, no dudes en invitar a la participación en tus otras cuentas o incluso replicar el sorteo completo. Y aquí, una dinámica multired siempre mejora la visibilidad de la marca y genera más interacciones, que al final es lo que quieres, ¿no? Aquí puedes pedir el comentario para entrar en el sorteo e incluso puedes incluir como condición comentar en publicaciones distintas en varios de tus perfiles como Facebook, Twitter o YouTube. Y al ser un sorteo único, siempre se ve mejor conservar la imagen única de Instagram en las otras plataformas. Y también, claro, la redacción y la explicación deben mantener el mismo formato. Y si lo que quieres es que todos los participantes vayan a Instagram, puedes repostear la publicación directamente. Sorteo con registro a través del enlace. Muchas veces no solo es importante el engagement, los comentarios y las interacciones. A veces el objetivo principal puede ser conseguir datos importantes sobre los usuarios, sobre los participantes, algo que es de gran utilidad para futuras campañas. A todo esto se le conoce como captar leads.
Y en este canal os he hablado en muchos vídeos sobre cómo hacerlo, porque es muy importante captar estos datos de la gente que te sigue, porque la red social al final los usuarios están allí, pero como la red social falle, tú fallas. Y es importante siempre captar leads y captar datos de tus fans. Pero muchas veces os preguntáis, ¿cómo lograr eso? Pues bueno, con la app de Easy Promos es súper fácil, y más con un sorteo con registro. Además, podéis compartir este enlace de participación en la bio de perfil de Instagram o en las historias si tienes los suficientes seguidores, si tienes más de 10.000 seguidores, y puedes poner un enlace en la historia. Después el usuario se registra y ya participa. Por ejemplo, Càritas Barcelona, que es una conocida ONG, organizó un sorteo con registro sobre un libro escrito por el responsable de acción social de su sede en Barcelona. Y así no solo promocionan la publicación, sino que consiguieron leads de personas interesadas en su libro y en su labor, sobre todo a quienes seguramente podrán contactar más adelante con un correo. Y para ello incluyeron también la URL del sorteo en su gestor de enlaces e hicieron publicaciones explicándolo para que la gente fuese o para conseguir tráfico hacia el link de la biografía de Instagram. Y claro, captaron muchísimos leads. Ahora bien, más allá de esas 4 ideas, hay cualquier otra cantidad de formas para promocionar un libro. Y es que al final, lo bueno de las redes es que es un espacio libre para ser creativo e innovar. Y también puedes chequear lo que hacen otras marcas en el mismo sector para tener ideas e inspirarte a hacer tus dinámicas. Por ejemplo, debido a la pandemia, las presentaciones virtuales de publicaciones son muy comunes y útiles. Y bueno, ante la imposibilidad de hacer eventos multitudinarios, resulta una buena idea presentar un libro a través de una transmisión en vivo de Instagram. Pues también se puede interactuar con la audiencia, responder preguntas y muchas otras cosas que funcionan, ¿no? Y que al final sumas personas a la transmisión. Y un ejemplo lo puedes ver con este evento virtual de la editorial Planeta presentando un nuevo libro. Claramente, la participación de la escritora es el gancho para atraer asistentes, y se podría hacer incluso más interesante si, por ejemplo, se sortean ejemplares en la transmisión. Puedes también preparar una herramienta para saber el grado de satisfacción de los asistentes, como puede ser un cuestionario que se envía a cada uno tras el evento. E incluso a partir de responder el cuestionario, puedes premiar con algún libro o con otra participación en un sorteo. Sin embargo, si hay posibilidades de una presentación presencial transmitida por redes, es también una gran opción, ya que puedes hacer un pequeño evento, respetando eso sí, las medidas de bioseguridad, y lo puedes hacer en un pequeño auditorio o en una librería, que son los lugares más habituales. Y obviamente es vital contar con el autor. Y además de retransmitirlo eso por Instagram, puedes hacer un sorteo también para que un grupo selecto de personas asistan allí al evento y puedan interactuar con el autor cara a cara mientras transmites todo por Instagram. Y es que al final los eventos en directo, en presencial me refiero, son los mejores para repartir regalos o repartir merchandising de la editorial o de la propia obra. Y por último, una forma más tradicional, pero siempre útil, es hacer un descuento directo al comprar un producto. Y es que, como cualquier otro producto, un buen descuento siempre atrae la atención del espectador. La Casa del Libro, por ejemplo, utiliza esta técnica con sus autores del mes y así crea fidelidad con sus clientes, al mismo tiempo que promociona los beneficios de ser parte de su club. Igualmente, los cupones o códigos promocionales siempre llaman la atención a más de uno. Piensa que en nuestra app de Easy Promos podrás utilizar la opción distribuir cupones para gestionar este tipo de dinámicas de forma muy fácil y súper automatizada. Y nada más, ¿qué te parecen todas estas ideas? Molan, ¿no? Son bastantes, ¿eh? ¿Aplicarías alguna para tu libro o para tu editorial? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Ah, y recuerda participar en el sorteo de una tarjeta Amazon de 20 € para que te compres el libro que más te guste. Ves a la descripción de este vídeo, dale al link y participa. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo que es tremendo. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.